Y a todos aquellos cuantos nos siguen por las redes sociales, ahora en directo, más tarde, en diferido. Gracias por acudir a esta convocatoria eminentemente cultural, acto pues encuadrado, enmarcado dentro del 25 aniversario fundacional de nuestra hermandad y de los actos previos a la celebración del Rosario de la Gloria de este año, que se celebrará a la Santísima Virgen de la Cabeza. Quiero presentar en primer lugar a los integrantes de la mesa redonda y explicar un poco cómo van a ser los actos. Luego que apaguemos los móviles o los silencios. Bueno, pues en primer lugar vamos a tener la conferencia bajo el título La devoción a la Virgen de la Cabeza en Málaga y su provincia, cuyo título también aprovecharemos para conseguirlo poder debatir en esta mesa redonda, pues que ahora explicaré y presentaremos a sus integrantes y finalizaremos pues con el estreno de la composición musical del himno del 25 aniversario y posterior por la APE que tomaremos la Secretaría Española en torno al mediodía. Preside la mesa pues el presidente de la Real Hermandad Santísima Virgen de la Cabeza, el ministro Cachinero, entidad que convoca, como sabemos, pues este acto. A su derecha tenemos el honor de contar con nosotros hoy con la presencia de don Enrique Gómez Martínez, cronista de Andújar, cronista oficial de esta ciudad, miembro de la Real Academia de la Historia y del Instituto de Estudios Jiennenses. Yo siempre lo digo, que posiblemente sea la persona que desde el punto de vista de la cultura más sepa en torno a la devoción a la Virgen de la Cabeza, pues en toda España. Es el paradigma, sin duda alguna, desde el punto de vista de la cultura, de nuestra vocación, y gracias Enrique por estar aquí. Nos acompaña a su derecha también Francisco Moreno Corral, secretario de la Unión Antigua y Venerable Hermandad Señor de la Cabeza de Iguela, patrona de Guadalteba. Bienvenido, Paco. Fernando Jiménez Molina, a la izquierda de Benito, el hermano mayor, el reciente hermano mayor de la Hermandad Señor de la Cabeza de Vélez Málaga. Bienvenido de Vélez Málaga. También a su izquierda Aureliano Pérez Domínguez, que fue muchos años hermano mayor de la Hermandad Señor de la Cabeza de Canilla de Aceituno. De la Cabeza de la patrona también de Canilla de Aceituno. Bienvenido, Aureliano, muchas gracias. Ana Belén Rojas Díaz, a la derecha de Paco, también es un placer tener entre nosotros hoy como capataz de la Real Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Ronda. Y María del Carmen Díaz González representa a un incipiente grupo parroquial de hermanos también de la Hermandad de Málaga, vive en Antequera, donde reside y representa a un nuevo grupo parroquial de la Virgen de la Cabeza que están haciendo en estos momentos en la parroquia de la Santísima Trinidad en la Cruz Blanca de Antequera, en la ciudad del Torcal. Y por último, pues nuestro querido amigo Francisco Javier Toro Martín, secretario del grupo parroquial de San Antonio y Nuestra Señora de la Cabeza de Archidona, y también autor del voto histórico en acción de gracias que hemos bendecido los mártires. Y yo voy a romper el protocolo y quiero pedir un fuerte aplauso para todos y para hablar con ustedes. Finalizada la mesa redonda, pues Antonio Jesús interpretará un concierto de marchas y estrenaremos el himno por nuestros queridos amigos del foro ahí andaluz, que también creo que van a participar. Y voy a romper el protocolo de nuevo una vez más, y yo creo que merece ese voto que Ran nos diga unas palabras. Aunque yo en mi conferencia voy
voy a aportar mucho más, porque seguramente según me vayáis oyendo vais a ir fijando en lo que Blas me presentado, pero me quiero tener la palabra un par de minutos más, rompiendo el protocolo para que nos explique desde el punto de vista artístico qué has querido representar en este voto que nos regala de Carlos. Cuando quieras, Blas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo no sé, creo que la mayoría sabrá lo que es un voto. Si un voto, yo lo digo como un eslogan, que lo que dicen ahora es y el arte de dar la gracia. Desde la historia, todas las religiones pues han dado gracias a sus dioses, pues enterrando con una figurita de barro, porque ya hubo un milagro, y siempre daban gracias, pues cortándose el pelo, las trencitas, todas las muletas, todas las tripitas de los niños cuando nacían, y también existen los retratos históricos que como ya no había fotógrafos, pues cuando se caía su niño tan hermoso pues le daban las gracias a la Virgen de la cabeza, y un pintor ingenuo, naif, sin pretensiones, realizaba la secuencia. Yo procedo de Archidona, donde la Virgen de Gracia tiene con una colección de más de 300 retratos históricos del siglo XVII, más pelo, plata y de mucha historia. Y gracias a la Virgen del Rosario de Antequera, que hoy profesor, yo soy hermanaco, como todo debe estar, pues recreamos con el voto un milagro. La Virgen tiene el voto más grande del mundo que está en Antequera, el voto de la peste. Y desde entonces voy generando buenos sucesos, porque esto es un buen suceso. Benito y Antonio, hace 3 años, antes de la pandemia, me sedujeron para que yo hiciera esta pintura, porque fue. Y la Virgen, cuando está querido, pues ya está aquí. Es, como verán ustedes, es un trampantojo, que es una trampa para el ojo, porque es todo mentira, porque ya no está remarcado, es un efecto visual. Y es un retablo, es una composición de textos, de cartelas, de cronocopia, donde hay unos destacados hitos, la cofradía o la devoción de Málaga tiene muchos más, pero hemos tenido pues que componer. Yo sé que Antonio, gracias a él, que es una persona estudiosa de la Virgen, pues ya me dio los hitos y yo lo he intentado componer desde el primer hito, que es lo más romántico, lo más naif y lo más pobre y lo más ingenuo, que es cuando Juan Alonso derriba, se encuentra con la Virgen, el escudo de la Madrid, estación de Filiz, y el escudo de la ciudad malagueña, todo con esa cosa tan romántica que es el camino, con esa virgencita que es el icono triangular como la diosa, y la primera referencia pictórica, que es aquel cuadro pues, con una recreación que está en el convento de la Victoria, 2 hitos culturales y 2 hitos de la transgresión que tiene la Virgen, como Lope de Vega y como Cervantes, con la puertecita están vinculados a ellos. Y bueno, ahora sí que pues podemos, que ya lo cuenta Antonio, 2 ángeles portan las 2 fechas simbólicas, y algo muy poco visto, y es algo muy curioso, que como en el siglo XVII, pues puede ser Antonio, o si no, meado, como con una señora Catalina de Bejarano, muy cerquita ya de aquí, pues en la calle Pozos Dulces, por la zona de Isla, se halla con un lienzo de la Virgen de la cabeza dentro ya del pozo, y sé que una parte que tengo ya que terminar, cómo tiene su propia capilla, cómo libra de lo del terremoto de Lisboa, hay muchas historias muy potentes. Y el elemento central, cuando ya la Virgen llega y a Málaga, la figura, tal como hoy ya se verá, y el obispo,
y dos secuencias históricas, que es el sin pecado, cuando forma parte del Rosario, año 2000 y 2009. Y luego es simplemente con una leyenda que dice todo: la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga manda a pintar en fotos históricos conmemorativo de su 25 aniversario fundacional. Este reclamo histórico fue entendido por el reverendo Juan Don Evelio Díaz Rivera, o SST, el día 9 de octubre del año 2022, en la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, templo que custodia a nuestra sagrada titular, con motivo de la presidencia del Rosario de la Gloria en la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. También es dejar constancia de que la Virgen se encontraba allí. Y bueno, esto es inconcluso porque hay todavía llamativas, pero creo que con el tiempo se tendría ya que ir recuperando. Yo, sin más, darle las gracias a la hermandad porque es histórico y es una hermandad que está, como dice la gente, en boca. Cuando se genera, cuando el Castro de la Gracia y crea una secuencia para el futuro, es una cosa milagrosa, que gente también tenga con esa vista contemporánea de generar estas secuencias con castelas sonistas. Esto es documento visual didáctico para el niño, para la mamá, para la iglesia. Yo, gracias, porque si no doy ya la gracia, ya no tiene sentido, y solamente desearles a la cofradía que cumpla con su trabajo. Empezamos. ¿Por qué y para qué esta conferencia y mesa redonda? El objetivo de este encuentro es formarnos, divulgar, difundir y dar a conocer nuestra vocación en Málaga y su provincia, donde existe una prolija y viva presencia del culto a la Santísima Virgen de la Cabeza en la actualidad. Debemos ser conscientes y poner en valor su importancia histórica, sentirnos muy orgullosos del rico legado devocional que hemos recibido y que compartimos. Yo diría que sin complejo. La Hermandad de Málaga cumple 25 años de existencia, es una gota de agua dentro de los casi 8 siglos de historia de nuestra vocación. Debemos estar unidos y apoyarnos, pues compartimos un origen común de una vocación con casi 8 siglos de historia que desde Andújar se irradió por toda España y por consiguiente en nuestra provincia de Málaga. Y empiezo mi conferencia para que seguidamente tengamos luego una mesa redonda, la devoción a la Virgen de la Cabeza en Málaga y su provincia. La historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza en Málaga y su provincia corre paralela a la historia de la advocación, su cofradía matriz de Andújar y la celebración de la multisecular romería de abril y su expansión por toda la geografía andaluza y nacional, siendo Málaga una provincia pionera en el inicio del culto y peregrinación desde el primer momento, teniendo su máximo exponente en las cofradías de la Virgen de la Cabeza de Antequera y Teno. Antes de bucear en la historia y declarar los antecedentes del inicio de la devoción a la Virgen de la Cabeza en Málaga y su provincia, permitidme que de manera muy resumida recordemos los aspectos e hitos más importantes de la vocación desde el hallazgo de la imagen o aparición de la Virgen al pastor de Colomera, dando unas pinceladas sobre su origen, expansión, importancia y universalidad. Parto de la afirmación categórica de que la devoción a la Virgen de la Cabeza y su romería constituyen una de las manifestaciones marianas que mayores repercusiones ha tenido a lo largo de la historia de Andalucía y España, traspasando sus fronteras desde fechas muy tempranas, estando considerada esta vocación primigenia andaluza y su romería como la más importante históricamente hablando y una de las más populares y antiguas de cuantas se celebran en Andalucía y España. Su origen tiene lugar en el siglo XIII, convencionalmente se ha dicho en 1227, a los pocos años de la conquista de Andújar por el rey Fernando III el Santo. En 1304 se termina la obra de la primitiva ermita
que se construyó sobre el fortín del Xándola, que los calatravos habían erigido en Sierra Morena durante la Reconquista como lugar de vigilancia y defensa. Una vez construida la ermita medieval, se iniciaron localmente la romería al Cerro de la Cabeza y en 1485, muy avanzada la Reconquista, se cambió la fecha de la romería pasando del 8 de septiembre al último domingo de abril, según Gaspar Salcedo de Aguirre. En 1505, el obispo Alfonso Suárez de la Fuente del Sauce confirmó los estatutos de la Cofradía de Andújar, por lo que se venía ya dirigiendo desde hacía más de 200 años. A partir de esa fecha se construyó un nuevo santuario cuya ampliación proyectó el gran maestro del Renacimiento, Andrés de Vanderbilt. A partir de la celebración del Concilio de Trento, la advocación experimenta un crecimiento y expansión impresionantes a mediados del siglo XVI, por Andalucía y La Mancha, aunque también por el resto de España y América. Alentada la advocación por el Concilio de Trento, hace que lleguen a contabilizarse hasta 63 cofradías filiales a finales de esta centuria. La mayoría de ellas quedan poco más de 30 años y 69 a lo largo de la siguiente, y algunos autores dicen que hasta 75, como Terrones Robles. La devoción a la Virgen María ha sido siempre una de las señas de identidad de la religiosidad popular andaluza. La fundación de cofradías para dar fruto a la Virgen María será la respuesta del pueblo andaluz a los postulados de Lutero. No en vano es notorio que Andalucía es tierra de María Santísima y desde tiempo inmemorial se la venera de manera especial. En Andalucía surgirán centros de devoción mariana repartidos por las distintas provincias, pero el foco más importante de devoción mariana en Andalucía y España fue el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar, donde se celebrará a partir de entonces la romería más célebre de toda España. Durante los siglos XVI y XVII, el culto a la Virgen de la Cabeza y su romería de abril alcanzarán su máximo esplendor. Juan de Ledesma, en 1633, su manuscrito nos dice que asistían más de 100.000 personas a la romería en aquella época, una barbaridad. Pues si pensamos un poco en la dificultad de los desplazamientos de la época, ¿no? Y que acudían también, nos dicen otros autores, más de 20.000 caballos, mulos y otros equinos. Miguel de Cervantes es el paradigma de cuanto se ha escrito. En su obra, Los trabajos de Persiles Segismunda, afirma que la Virgen de la Cabeza es la Virgen de los milagros y su romería es famosa en el mundo entero. El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho, le hacen famoso en el mundo y célebre en España, sobre cuantos lugares la más extendida memoria se acuerda. Lope de Vega, Félix de los Ingenios, afirma que las vocaciones más importantes de España en el siglo XVI eran Pilar, Guadalupe, Montserrat y Cabeza. En el voto de Blas estamos viendo a Cervantes, a López, un poco todos los antecedentes históricos de la vocación. Con la Concordia del año 1555 se señalaban las 10 primeras cofradías filiales por orden de antigüedad o privilegio, entre las que ya se encuentra Antequera, como la sexta de esta prelación. En esa Concordia su hermano mayor era Hernán Sánchez Gallego. Desde 1556 y hasta el 95, un periodo de unos 40 años, harán su presentación ante la matriz, inscribiéndose como filiales otras 50 o más de 50 cofradías, entre ellas Teba en 1560, Archidora en 1576 y Belén Málaga, que aparece en el último lugar de esta relación por decisión propia, aunque su constitución debió ser anterior a la penúltima del listado, que fue fundada en 1593, ya que en 1578 don Luis Ortiz y don Alonso Fernández encargan al gobernador Pedro de Austria el estandarte con la Virgen de la Cabeza y el escudo de Vélez, todo ello en oro sea tenería para la cofradía recientemente instituida. Hace pocos años se ha recuperado. Otras hermandades constituidas por la época y que no asistían como filiales serían Jaén, fundada muy tempranamente en 1525, Granada 1548, Sevilla 1561 y también de otras poblaciones como Toledo, Madrid o de Málaga, Canilla 2001, Coín, Álora y posteriormente Málaga y Roma. Durante el siglo XVIII se produjo un declive de la romería, de modo que en 1773 un decreto del Real Consejo de Castilla suspendió y disolvió arbitrariamente todas las cofradías y prohibió la celebración de la romería
hasta que en 1782 el Real Consejo de Castilla aprueba los nuevos estatutos de la cofradía de Andújar y de otras cofradías como Colomera, Martos o Alcalá de la Real. Pero el daño fue irreparable. La mayoría de las cofradías filiales dejaron de peregrinar a Sierra Morena, entre ellas la de Teba, Antequera y Archidona, quedando reducida la actividad a sus cultos locales, y muchas de ellas desaparecerán para siempre pocos años después. No fueron muy beneficiosos para el desarrollo romano los primeros decenios del XIX. Contribuyeron a agravar la situación la invasión francesa, la guerra de la independencia y las desamortizaciones, especialmente la de 1835, así como una nueva prohibición su impresión en 1841, donde se disolvieron las cofradías, las órdenes religiosas de toda España y se usurparon sus bienes por el gobierno de Mendizábal. Con motivo del dogma confeccionista, se da un nuevo impulso a la vocación y en 1854 el culto experimentó un nuevo renacimiento. En 1859 una nueva concordia sustituirá la del 1555 y establecerá el orden de las cofradías existentes, que ya serán 16, las mismas que asistían a Andújar con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862. En 1909 la Virgen de la Cabeza es coronada canónicamente y proclamada oficialmente patrona de Andújar, que ya lo era, por lo que sigue creciendo la presencia de nuevas cofradías, siendo ya más de 20 las que asisten a la romería. La guerra civil entre españoles del pasado siglo supuso un antes y un después en la historia de la vocación. Todo quedó destruido y reducido a cenizas. La primitiva imagen fue destruida o escondida. En la romería de 1936, unos meses antes del inicio de la contienda nacional, asistieron 32 cofradías filiales. Una vez finalizada la guerra civil, la vocación experimenta un nuevo impulso que llega hasta nuestros días. En 1959, proclamada patrona de la diócesis de Jaén. En 1960, recoronada nuevamente. Asistieron a este acto de recoronación 44 cofradías filiales. En las dos últimas décadas del anterior siglo XX habrá otro renacimiento de la vocación, refundándose muchas de las cofradías antiguas y otras nuevas, llegando a asistir 61 cofradías filiales a la romería del año 2000. En 2009 el Vaticano otorga la Rosa de Oro a la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, única vocación de España en poseer este reconocimiento que Roma otorga a las vocaciones marianas más veneradas del mundo. En la actualidad hay catalogadas más de 100 poblaciones con cofradías de la Virgen de la Cabeza en toda España. De ellas, casi 70 son filiales de Andújar, el resto no, y peregrinan cada último domingo de abril a Sierra Morena. En la romería de este año, 2022, asistieron 68 cofradías de la Virgen de la Cabeza y 4 cofradías de Málaga, capital, y una representación de Teba. Quiero también destacar la presencia de la Virgen de la Cabeza en países como Portugal, Perú, Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos. Hasta aquí hemos expuesto muy resumidamente la historia de la vocación. Ahora voy a abordar su presencia en Málaga y Colombia. Málaga y su provincia no se verán exentas de la expansión del culto a la Virgen de la Cabeza, como lo demuestran las fundaciones de varias hermandades filiales y ermitas, sobre todo en el norte y este de la provincia, y posteriormente en la capital. Y en la capital no será inicialmente como filial, sino como culto privado que después irá creciendo hasta derivar en la fundación del Rosario Callejero de su nombre. Sorprende poderosamente la presencia de Antequera como filial número 6, como ya hemos dicho, en el orden de la antigüedad, que fue constituida posiblemente entre 1551 y 1555. Testimonio de su existencia el estandarte de plata y damasco, obra anónima de 1591, de forma rectangular, con 2 extremos en punta y 2 caras. En una se representa a la Virgen de la Cabeza entre San Roque y Santa Ana. En la otra cara se representa el escudo de la ciudad de Antequera, con su patrona Santa Eugenia sobre un jarrón entre las figuras de un león y un pescado. Actualmente se conserva en el archivo municipal y su antigua imagen renacentista en talla en la iglesia de San Juan. Asistió a Sierra Morena como la mayoría de filiales hasta la prohibición de Carlos III. Tuvo su ermita levantada sobre las ruinas de la Rábita, y cuya primitiva vocación fue de San Roque. Según la historia de Antequera, que escribió el presbítero Cristóbal Fernández en 1842, en esa fecha sigue existiendo la ermita y la cofradía, que ya no peregrina a Sierra Morena y solo mantiene cultos locales,
a los que sigue concurriendo un inmenso pueblo. Pocos años después debió quedar inactiva, terminando por desaparecer. Este mismo año ha surgido un grupo parroquial, la parroquia de la Santísima Trinidad, el Club Blanca Antequera, que quiere recuperar el culto a la Reina de Sierra Morena en la ciudad del Conde. Después escucharemos a Maricarmen de la Mesa Redonda, que nos cuente. Teba se inscribe como filial número 20 el 26 de abril de 1560, poco después de que la condesa de Teba regalara 20 escudos que la cofradía matriz gastó en candelería en su visita a Sierra Morena en 1555, donde fue a celebrar novenas y dar gracias a la Virgen, según consta en el libro de Cabildo de la Cofradía Matriz de Antigua. A la antigua cofradía filial de Teba le cabe el gran mérito y honor de ser la población más alejada del santuario de Sierra Morena de las casi 70 cofradías filiales que peregrinaban a lo largo del siglo XVI y XVII, junto con Belén Málaga, constituida casi 2 décadas más tarde que la de Teba. Su historia es riquísima y prolija, la de Teba, bueno, la de todas, pero Teba peregrinó a Sierra Morena de manera interrumpida prácticamente desde su fundación, seguro hasta 1705 y casi seguro que también hasta 1773 con la aparición de Carlos III. Y siempre fue una cofradía que gozó de sus privilegios de cofradía en unión con la de Sierra Morena, como dicen las crónicas y los documentos antiguos que han llegado a nuestros días. Aunque los plebeños, después de la prohibición, jamás dejaron de darle culto en la ribera del Guadalteba, de la que es su patrona y protector. En 1994, un grupo de descendientes de aquellos hortelanos de Guadalteba refundan la hermandad, que llega a nuestros días, trasladando la imagen de la Virgen a la iglesia de Teba, de la Santa Cruz, habiendo celebrado este año el 25 aniversario de la historia. Celebran la gran romería en la ribera de Guadalteba junto con San Isidro, fiesta declarada de interés turístico provincial. Reanudó su peregrinación a Sierra Morena en 2007, enviando desde entonces una representación a la romería, recuperando así su origen romero y tradición más antigua. También habló de la cofradía filial en 1566 en Archidona. Previamente, en 1551, las mínimas fundan en Archidona con 2 monjas que provienen de Andújar, primer convento de España de las mínimas Andújar. Coincide con la constitución de la antigua cofradía filial de Archidona, con la fundación de los Recoletos de San Francisco de Asís, mínimo en 1576, mínimo primera fundación Málaga, titulando el convento como San Francisco de la Salgaira. Actualmente celebra sus cultos como grupo parroquial en la ermita de San Antonio, junto al cementerio de Archidona. Cita el barrio que lleva su nombre, San Antonio, cuyos vecinos ya venían procesando a San Antonio y Nuestra de la Cabeza desde 1981 hasta el 13 de junio. No podemos olvidar, obreviando su presencia en patronazgo en Canillas de Aceituno, repoblada por gente venida de Andújar y otros lugares con devoción a la Virgen de la Cabeza a partir de 1571 con motivo de la rebelión de los moriscos. El conde de Cabra, duque de Sesa, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba fueron encargados de repoblar esta zona con gentes venidas de Antequera, Lucena, Cabra y Andújar, que trajeron su costumbre y devoción por la morenita de Sierra Morena, destacando la familia de Pedro de Venado, proveniente de Andújar, aunque Carillas de Aceituno no consta como filial en ningún libro. En nuestros días ha llegado la gastronomía traída entonces por los repobladores de Jaén, la morcilla con cebolla, celebrándose cada año el tradicional Día de la Morcilla de Canillas, fiesta declarada de interés turístico provincial, en torno a las fiestas de la Virgen de la Cabeza. Posiblemente la cofradía de Málaga surgiera por esta misma fecha por el mismo motivo. Hay constancia del encargo de su estandarte en 1578, como ya hemos citado. Peregrinará en forma de compañía o batallón, con caja y mosquetes, disparando salvas con frecuencia, quizás como testimonio de la rebelión de los moriscos y signo de su supremacía, ya que tenían que atravesar las Alpujarras para llegar a Sierra Morena. Este año se cumplen 30 años de la aprobación de los estatutos y su organización en 1992. Y hace 5 años se vuelve a hacer, y también en gran parte dije yo de la mesa redonda que organizaron con motivo de su 25 aniversario de fundación. En Álora, Ana, su hermana mayor, la última hora no ha podido venir, por motivos personales que era imposible, no hubiera querido estar aquí con nosotros, está previsto en la mesa redonda y me ha pedido que
que la disculpe, porque me hubiera encantado estar aquí, pero un problema de última hora le ha hecho imposible estar aquí. Entonces, en Álora, donde tiene su ermita de Santa Brígida, en la barriada de la estación, fue fundada su cofradía sobre el año 1625 para peregrinar a Sierra Morena también, según un distrito de autores, aunque no debió existir muchos años porque no portaba filial tampoco en ninguna relación conocida. Es actualmente la cofradía más antigua de Álora. Su imagen actual es obra de José Navas Parejo, natural de Álora, y también autor de la Virgen de la Cabeza actual de Sierra Morena, de nuestra imagen de la Morenita. Cabe destacar el interesante fresco que se conserva en la ermita, donde se representa la imagen, su romería y las tiendas de campaña de las cofradías filiales. Llama la atención las poblaciones que tienen su tienda: Jaén, Álora, Coín, Antequera, Loja, Granada, Córdoba y Málaga. La Virgen de la Cabeza es copatrona de Álora junto a la Virgen de las Flores. En Coín también tuvo una ermita fuera de la población que fue costeada por la cofradía de Sierra Morena, actualmente desaparecida. La Hermandad de Ronda fue fundada un poco más tarde, a finales del siglo XVIII. Concretamente será en 1794 cuando se aprueben sus estatutos. Hay quien afirma que la primitiva imagen de la Virgen de la Cabeza de Ronda fue un regalo del pueblo de Andújar a Ronda por haberla preservado de la peste en el siglo XVII, al llegar a las puertas de la ciudad el estandarte de la Virgen de la Paz. Coincide esta afirmación, hipótesis en el tiempo, con los primeros documentos conocidos de 1662. En ellos se describe la devoción que Ronda profesaba a la Gran Señora, mostrándonos la relación de los gastos hechos por la ciudad de traer y llevar a Nuestra Señora de la Cabeza desde la escuela de San Antón hasta la colegiata de Santa María la Mayor. Nuestra Señora de la Cabeza, reina de la serranía de Ronda, estaba considerada copatrona de Ronda junto a la Virgen de la Paz desde 1879. En 1920 se la nombró patrona de los agricultores y ganaderos de la comarca de Ronda. Y en 1980 se reorganiza la hermandad y se recupera la romería, celebrándose desde entonces una populosa romería el día de la Santísima Trinidad hasta las puertas de San Antón. En Marbella también existe una imagen de la Virgen de la Cabeza dejada por los reyes católicos. En el último tercio del pasado siglo XX se constituyó una cofradía filial en esta localidad y en San Pedro de Alcántara, estando ambas inactivas actualmente. Málaga capital. En Málaga capital el culto es temprano, aunque no surgió como hermandad filial, sino como un culto privado y más tarde como rosario calejero, existiendo un cuadro en la puerta de Antequera desde mediados del siglo XVI y su posterior ermita en la calle Arco, en la actual calle Arco de la Cabeza, labrada en 1668 a expensas de doña Catalina de Bejarano. El lienzo fue sustituido por una talla instalada en el año 1737 y años más tarde se constituyó la Congregación del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Cabeza. El terremoto de 1755 afectó seriamente a la ermita. El culto continuó hasta 1810 con motivo de la demolición de la ermita, coincidiendo con la invasión francesa. No podemos olvidar el cuadro barroco existente en la Victoria y su actual hermandad constituida en 1997 con el fin principal de peregrinar a Sierra Morena cada último fin de semana del año. Existe una leyenda en torno a Catalina de Bejarano, la fundadora de la capilla, que ha llegado a nuestros días gracias al literato malagueño de primero del 20, José Rodríguez Sánchez, que nos describe la belleza de esta joven, Catalina de Bejarano, prototipo de la belleza de la mujer malagueña, que vivía muy cerquita de aquí, en una casa de la calle Ojotur, hoy Arco de la Cabeza, que estaba junto a la puerta de la Antequera. Permitidme recrear. En una mañana del mes de julio de 1645, durante una larga sequía y epidemia, de forma sorprendente y milagrosa, Catalina sacó de un pozo un viejo rollo de lienzo donde aparecía pintada una imagen de la Virgen, que puso en un cobertizo en forma de arco que existía en la fachada de la casa donde vivía. Pasó el tiempo y fue madre de un hijo que se alistó para ir a combatir a Portugal a raíz de la muerte de Felipe IV, sin que supiera nada de él en largo tiempo. Una noche Catalina fue a orar, como de costumbre, al pie del arco. Ella misma había levantado años atrás a pedir por la salvación del alma de su hijo, que ya lloraba muerto. De pronto, su ojo empañado en lágrimas, fijo en el lienzo,
se abrieron horriblemente y dando un grito cayó pesadamente al suelo. Cuando a la mañana siguiente las vecinas que habían auxiliado a Catalina la noche anterior oían de sus labios trémulo aún la causa del accidente, un apuesto soldado, abriéndose paso entre ellas, penetró en la sala. Dos gritos simultáneos escaparon de los labios de Catalina y del recién llegado. ¡Hijo! ¡Madre! Y fuertemente abrazados, lloraron ambos de alegría. Cuando Catalina elevó su mirada la noche antes hasta la Virgen del Arco, que era su único consuelo, creyóse presa de una alucinación. La imagen había desaparecido del lienzo, su lugar lo ocupaba la cabeza del hijo inolvidable que fijo en los ojos en ella sonreía. Qué preciosa historia, ¿verdad? Dejando aparte esta hermosa leyenda que coincide en el tiempo con el inicio del culto a la Virgen de la Cabeza de la capital malagueña, en 1668, según los historiadores Bertana, Rojano y Medina Conde, una mujer devota llamada Catalina de Bejarano, que vivía en la puerta de Antequera, cuidaba de daba culto a una imagen en el lienzo con el título de Nuestra Señora de la Cabeza que había en un nicho de él. Para que estuviese con mayor licencia, labró a su expenso la capilla, con su sacristía y otra oficina, y para poder negociar su culto tuvo licencia para poder pedir limosna. No conocemos la fecha exacta de su construcción, la de la capilla, aunque ya estaba construida en 1722, ya que don Salvador Álvarez solicita su cuidado al Cabildo de la ciudad el 18 de mayo de ese año. En 1737 la imagen del lienzo fue sustituida por una talla cincelada entonces y años más tarde se constituyó la Congregación del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Cabeza, de la que somos herederos, remontándose la capilla en 1749 según Narciso Díaz de Escobar, quedando una buena y amplia capilla. Con el terremoto de Lisboa desde 1755 la capilla se verá seriamente dañada. Por documento dirigido al vicario general para su reconstrucción años después, en el 57, conocemos el nombre de los mayordomos, hermanos mayores, de la congregación, Miguel de Mérida y Pedro del Fuero, que piden licencia para sacar la imagen con su rosario los segundos domingos de cada mes a la hora de ánimas para poder finalizar la obra y la capilla con las limosnas que recogían. Otro documento fechado en octubre del 57, 1757, nos da a conocer uno de los fundadores de la congregación, el hermano Miguel Buret, tercero de hábito descubierto de San Francisco, que solicita al obispado ser sacristán de la capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, a cuya expensa, dice el documento, se reconstruyó la capilla, y como premio de su esmero y celo se le concede esta bendición. En 1785 se derribó la puerta de Antequera para conceder ensanche y desagüe al convento de las Dominicas de la Divina Providencia, vulgo Catalinas, fundado un año después y refundiéndose entonces la ermita de la Cabeza con el convento. Tristemente, ya en 1795 no figura ningún miembro en la congregación según declaración del capellán de la capilla, don Juan Bracho, aunque sí posee un tercio de la congregación de 2.213 reales. Lo cierto es que la Virgen de la Cabeza siguió recibiendo culto en su capilla de la Puerta de Antequera hasta que en 1810, con ocasión de la invasión francesa, se ordena su derribo, desaparece la imagen en talla y desde ese momento deja de recibir culto público en Málaga. El profesor Pedro Luis Pérez Frías, un colaborador de nuestra revista Cabeza, pues un magnífico trabajo, nos publica sus conclusiones sobre la ubicación exacta de la capilla y el expediente de su demolición. Eso lo citamos debido pues eso, a su extensión y razones de tiempo. Hoy solo nos queda la calle denominada Arco de la Cabeza, muy cerquita de aquí, prolongación de la calle o muro de las Catalinas, que cruza perpendicularmente la calle Puerta de Antequera y desemboca en la plazuela de las Penas junto a Tozondul. En 2009, con motivo de la residencia del Rosario de la Gloria de Málaga y la presidencia por la Santísima Virgen de la Cabeza, se instaló en la fachada del convento de las Catalinas, en el cruce con Andrés Pérez, calle Arco de la Cabeza, un retablo cerámico conmemorativo de la efeméride con la reseña histórica del lugar, que todavía podemos disfrutar de él. También todavía podemos disfrutar del magnífico óleo sobre el lienzo del 17 que representa la aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera
ubicado en la sacristía de la Basílica Real Santuario del Señor de la Victoria de Málaga y que ha servido como fondo del cartel de esta convocatoria. Aquí tenemos una reproducción, el lienzo texturizado del famoso cuadro, del que había mucho que hablar, pero no es tiempo tampoco. Ya en nuestra historia reciente, el 18 de julio de 1997, hace ahora 25 años, se firma el acta fundacional de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, bajo los auspicios de la Casa de Jaén, en Málaga, iniciándose los trámites para su elección canónica. Se establece como sede canónica en un principio la parroquia de San Eugenio de Macedón y Nuestra Señora de la Esperanza en el barrio de Macaverde. Posteriormente, realizamos cultos previos en Corpus Christi de Pedregalés, hasta ser oficialmente recibidos por la comunidad trinitaria en la parroquia de Jesús Obrero, en el barrio de La Palma, parroquia que fue bendecida e inaugurada el día 25 de marzo de 2004. El día 16 de abril, prácticamente unos días después, se entroniza el estandarte de la Virgen de la Cabeza de Jesús Obrero, bajo el apadrinamiento de la Congregación de Hermandades de Gloria de Málaga, siendo presidente pues, Sebastián Martín, que nos acompaña ya al final, gracias Sebastián, y que ha sido pues, la primera imagen titular en recibir culto y que también había peregrinado por primera vez a la catedral en el año jubilar del 2000 y de nuevo pues, presidiendo el Rosario de la Gloria en 2009 como hermandad del Pedro. Tras casi 8 años de espera, el 18 de diciembre del 2004, siendo obispo de Málaga Soto, se decreta pues, la aprobación canónica de esta hermandad, de esta nueva hermandad, con sede en la parroquia de Jesús Obrero, en la malagueña barriada de La Palma. El 30 de septiembre de 2007 llega nuestra sagrada imagen titular en talla de la Santísima Virgen de la Cabeza, que bendice el obispo de Málaga, también don Antonio Donado Soto, celebrándose la primera procesión gloriosa por las calles del barrio de La Palma, Palmilla, y que se ha repetido normalmente hasta hoy, por la interrupción de los años 2020 y 2021 debido a la pandemia de la COVID-19. Solo resta decir que una nueva hermandad de la Virgen de la Cabeza, filial de Andújar, da culto en nuestra ciudad malacitana a la morenita durante todo el año en la parroquia de Jesús Obrero. Cita en el malagueño barrio de La Palma, peregrinando cada último fin de semana de abril hacia La Morena, donde ha construido su casa hermandad y procesionando gloriosamente por las calles de su feligresía cada último domingo de septiembre, y habiéndose rescatado así el culto público en nuestra ciudad a la Santísima Virgen de la Cabeza con una fuerza y esplendor jamás soñado gracias a la fe, devoción y entrega de malagueños y quienes en Málaga que comparten este amor filial con nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza y su divino. Esta es nuestra historia, parte de la historia de nuestra vocación en Málaga y su provincia, de la que podemos estar muy orgullosos. Somos los herederos de uno de los ricos legados devocionales de Andalucía y España, de los más ricos legados devocionales, que a lo largo de los siglos hemos sabido mantener y acrecentar a pesar de las vicisitudes históricas. Sigamos profesando nuestra fe y devoción que compartimos a la Santísima Virgen María en su advocación de la Cabeza con orgullo. Y pongámoslo en valor. Casi 8 siglos de historia nos contemplan. Casi 800 años de una historia rica e importantísima, una historia común. Vamos camino del octavo centenario de nuestra vocación, que celebraremos dentro de 5 años, en 2027. Debemos celebrarlo todos juntos y unidos, independientemente de los derroteros de la historia, seamos o no cofradías filiales de Andújar. No olvidemos nunca nuestras raíces, nuestra rica y antigua historia. Tenemos un origen común que debemos poner en valor, que se inicia en Andújar, desde donde se expande por toda España traspasando fronteras. Nuestra vocación, su importancia histórica, su prolija presencia en toda la provincia de Málaga, hace necesario que estemos unidos, apoyándonos unos a otros en las efemérides que celebremos en torno a la Virgen de la Cabeza, cada hermandad de la provincia. Gracias a todos por estar aquí esta mañana arropando a esta joven hermandad de Málaga que cumple 25 años de existencia. Sigamos venerando a la Virgen de la Cabeza en nuestros pueblos y ciudades, pero sigamos también peregrinando hacia La Morena en algún momento del año, seamos una cofradía filial, para rendir pleitesía a la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, en el lugar donde ella se manifestó al pastor de Colomera, cumpliendo y renovando Como parroquial de Antequera, ¡viva! como parroquial de Archidona, ¡viva! la Virgen de la Cabeza, ¡viva! la Hermandad de Málaga, ¡viva! la Virgen de la Cabeza. ¡Viva!
a hablar más. Sinceramente, ya he hablado bastante. Ahora toca, bueno, pues iniciar esta mesa redonda. Quiero recordar la necesidad de ser breve, solicito una participación activa. Si alguien quiere tomar, no hay tiempo a salir corriendo. ¿Eh? Recogeremos una pregunta si el público quiere. Y ya digo, yo quisiera ya no hablar nada. Le voy a pedir al niño que me ayude a moderar. Y vamos a dar pues 3 o 4 minutillos a cada miembro de la mesa para que cada uno pues, pueda contarnos, aportarnos y darnos a conocer un poco aquello que quiera resaltar pues, de su cofradía o ciudad para después abrir el debate. Si me lo permitís, vamos a empezar por Teba, y vamos a concluir con Enrique al final, con Andújar. Teba. Muchas gracias, Antonio, por esa linda palabra que siempre tiene para la señora cofradía. Sabemos el cariño. Enhorabuena, Hermandad de Málaga, por esos 25 aniversarios de su fundación, y no solo por eso, sino por los logros conseguidos en estos 25 años, que han sido muchos logros. Yo haría una breve exposición de la cofradía de Tebas, pero lo que pasa es que Antonio, yo no la voy a hacer mejor que él. Ha hecho una que salvo algunos detalles que pueda añadir, pero poco más. La cofradía de Tebas se inscribe efectivamente en 1560, pero sí que figura en nómina desde 1555. De entonces acá, sí, durante siglos, siguió peregrinando hasta que yo creo que hasta la supresión. Ahí ya, sí, ya no peregrinó más, pero sí que ocurrió en Tebas, porque se reconocen tres ermitas en el que ¿Cómo vive hoy Teba la devoción a la Virgen de la Cabeza? Pues sigue viviéndola quizás por parte de los herederos de aquella ribera donde en la ermita escuela rural 30 o 40 niños y niñas hicieron su reunión, asistieron a la Virgen presidiendo el colegio, presidiendo la escuela de ellos. Y fíjate que curioso, en este 25 aniversario, claro, después a la mesa al menos le voy a pegar una risita, porque aquí viene todo mucho de historia. En esos 25 que acabamos de celebrar, esos años, hemos hecho una procesión de traslado desde la iglesia a la ribera, y curiosamente, las portadoras y portadores, aparte de también los malagueños, que también participaron, pero la mayoría de las portadoras y portadoras es alumnos ya con 60 años, ya candidatas. No quiero decir la verdad, pero portaron a la Virgen. Fíjate el cariño, ¿saben el cariño? Que allí se le tenía y se le tiene a la Virgen por parte de esa ex alumna, y la raíz de la hermandad viene de ahí. Esa es la raíz de la hermandad. Hoy en día, pues, mayor, tesorero, secretario, etc. Somos descendientes de aquellos porteros y aquellos vicarios. Creo que es algo común. Somos descendientes de todos, de los devotos de la Virgen de la Cabeza que
Hernando, algo parecido habrá pasado en Belén Málaga. Cuéntanos tú un poco. Bueno, la circunstancia también de Belén Málaga, bueno, todo buenas tardes a todos y gracias a la hermandad y a mi hermano mayor por tenernos presentes para esta mesa, a la hermandad de Belén Málaga que se pasa un poco como Ateno. Vienen y siembran la semillita de la Virgen de la Cabeza y es algo que desde la Reconquista de los Reyes Católicos pues no ha dejado de estar en ningún momento presente. Decía también que en el 1578 la hermandad contrata un significado, pero también hay datos no contrastados, pero sí hay de hermandades de 1555 creo que también, donde Belén Málaga aparece ahí en una quinta última, pero lo que pasa con estas cosas que lo ve uno, pero no termina de estar. A la hermandad de Belén Málaga le pasa lo mismo que a muchas de las que están sentadas aquí en esta mesa. Con la suspensión de la romería también desaparece la peregrinación de la hermandad. Se entiende que la hermandad desaparece, pero hay varias lagunas históricas ahí que nos hacen creer que la devoción a la Virgen de la Cabeza siguió en la ciudad, tanto es así que en 1924, cuando no se tenía constancia de hermandad de la Virgen de la Cabeza, se funde una nueva campana para la iglesia de Santa María la Mayor con el nombre de la Virgen de la Cabeza. Es algo que nos identifica mucho y otro tipo de documentos que nos hacen entrever que la Virgen de la Cabeza, aunque desapareció como hermandad filial, siguió presente en la ciudad de Belén Málaga. En 1992 se elige la nueva hermandad, la reorganización de la nueva hermandad, que prácticamente lo único que conserva son sus sedes canónicas y la vocación de la Virgen. La hermandad primitiva se funda en la iglesia de Santa María de la Encarnación, que consagran los Reyes Católicos del Cardenal Mendoza, y el poder de una hermandad antiguamente no se veía en el patrimonio, se veía en las tierras que tenía y todo el patrimonio inmueble que tenía. Entonces la hermandad crea su ermita propia y es algo que seguimos conservando. Fernando, te volvería a preguntar lo mismo que a Paco. ¿Cómo vive Belén Málaga la devoción de la Virgen de la Cabeza desde hace 30 años que había fundado su cofradía? A cuestión de eso, pues, como decía, lo único que mantiene Belén Málaga desde el nexo de unión con la antigua hermandad es la vocación y las sedes canónicas. Es una Virgen completamente distinta, que es hecha con los aparejos, de posguerra, el niño sí es del siglo XVIII, y se vive con una procesión, sí, en esta última parte de estos años, pues estamos mirando mucho más atrás, con el sin pecado nuevo que hizo la hermandad, se recrea la aparición de la Virgen de la Cabeza. Sí estamos mirando mucho a la historia pasada de nuestra hermandad, pero no es una hermandad romera, no es una hermandad que peregrine ordinariamente a Andújar, sí lo hemos hecho de forma extraordinaria. Pero de ahí la riqueza de nuestra vocación que tanto quiere insistir hoy. Se ha transformado. Y que todos vivimos de una forma diferente en nuestros pueblos y ciudades, en función con la gracia que hemos recibido de la Virgen. Aureliano, en Canillas también tenéis una forma muy especial de vivir vuestro centro en la Virgen de la Cabeza. Cuéntanos. Antonio, enhorabuena por este aniversario de 25 años. Gracias por habernos sentado. Y en esta liturgia tan hermosa que hemos tenido en honor a nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, que la hemos vivido intensamente, mi mujer y yo, y lo haremos extensivo en Canillas. Comparto estos datos en cuanto a lo que ocurre en la historia de España con la Reconquista, y los pueblos de la Santidad de Málaga se quedan desiertos. Tú muy bien lo has dicho. Llega a Canillas el personal de Andújar y pueblos de Córdoba, por eso nosotros llevamos esta S al hablar, y con ellos, con la población de Andújar, viene a Canillas una congregación de trinitarios que traen a la morenita.
y hacen en lo alto del pueblo un convento. Allí todavía figuran las ruinas del convento y las albercas de donde ellos subsistían, los trinitarios, una congregación de 30. Las actas de defunción figuran en el ayuntamiento. Ellos, el último domingo de abril, bajaban la Virgen a la parroquia. Y el pueblo siguió esa tradición durante muchos años. Por eso nosotros, el día de nuestra madre, de la Hermandad Matriz de Andújar, no estamos presentes, porque nosotros somos una prolongación de las vivencias de Andújar en Canillas. El día 30 estamos todos los canilleros en Canillas con la Virgen. Ellos, los trinitarios, en aquella época asistían a la fiesta y la liturgia con lo que se llamaba mayordomos. Mayordomos eran unos jóvenes del pueblo que durante el año recogían cajitas de pasas de 2 kilos y luego los canilleros las vendían y ese dinero iba para la Virgen. En los años 60 se pierden los mayordomos y entonces surgimos varios vecinos y creamos en el año 1992 una junta gestora y creamos la hermandad. En 1926 nos aprueban el estatuto y la verdad es que la devoción, el cariño y todo el pueblo de Canillas estamos con nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, porque ella es nuestra patrona. Y quizás el folclore nos lleve al último domingo de abril, cuando todo el pueblo y todas las cercanías vienen a ver nuestras procesiones, donde se canta la morenita y el himno a la Virgen de la Cabeza. Porque el himno es el himno y la morenita no es el himno. Pasa como la legión, una canción del legionario, la gente lo toma como el himno y verdaderamente el himno de la Me llamó mucho la atención, Aureliano, una pequeña interrupción. Cuando yo visité por primera vez Canillas, que cantaban el himno del 7º centenario, que cada vez se canta menos. Sí. Por eso llamo yo el himno al himno oficial del 7º centenario. Que lo que decimos que es el popular. Me llamó mucho la atención que en Canillas lo canta todo el pueblo. La Virgen de la Cabeza. Siglo se apareció. Bueno, eso lo vivimos nosotros el último domingo de abril y luego lo trasladamos a la feria, que se hace en su honor, la Virgen de la Cabeza. Así es que quizá me refería yo a esa popularidad de procesiones y liturgias en la calle, que está muy bonito, pero lo que yo le veo más fundamento es cuando las mujeres van a comprar en los pueblos y la iglesia la abra a las 9 de la mañana, allí no pasará nadie por la puerta de la iglesia, que con la cesta y con el niño no entremos a saludar. Primero, nuestra reverencia al Santísimo, pero nos vamos a la Virgen. Así es que, si vosotros queréis vivir una prolongación, no podéis ir a Andújar, el último domingo de abril, tendréis a nuestra madre con todos los honores en las calles de Podemos tomar la rica morcilla de Canillas, riquísima, y el chivo también. Gracias. Bueno, Ana Belén Rojas, de Ronda, vamos a otro extremo de la mesa, desde Ronda, y también Ronda vive intensamente su devoción hacia la Virgen de la Cabeza desde tiempo también muy antiguo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Felicidades a la Hermandad de Málaga por sus 25 años y gracias por contar con nosotros. En Ronda vivimos una vocación a la Virgen de la Cabeza muy diferente a la vuestra, a la de Andújar, pero con características propias pues, de un sitio tan especial como Ronda. Allí los enclaves en los que veneramos a la Virgen de la Cabeza pues, son las cuevas de San Antón, donde inicialmente se le daba culto. Después tenemos un sitio al que le tenemos un especial cariño, un convento del barrio de San Francisco, donde también fue sede un tiempo de la vocación a la Virgen, y en la iglesia mayor, Santa María de la Encarnación, que está donde normalmente reside nuestra imagen. El culto en Ronda se restauró relativamente reciente también, en
visita de todos los colegios de los niños de Ronda, donde se les explica la historia, los niños para vincular pues desde las edades más tempranas la devoción a la Virgen. Ese trigo es previo a la celebración de la romería. La celebración de la romería, la Virgen de la Cabeza se traslada después de ese trigo desde la iglesia mayor, desde el barrio, hasta el centro de Ronda, a la iglesia de la Merced, de donde parte la romería hacia Los Pinos, hacia la ermita de Cuevas de San Antón, que es donde se realiza esa romería. Se hacía el domingo de la Santísima Trinidad y últimamente, bastante reciente, se pasó al primer domingo de mayo, con lo cual ahora pues tenemos la suerte de que coincide con el Día de las Madres. El día de la romería, el domingo de romería, se mantiene en el campo y la Virgen se queda en las Cuevas de San Antón todo el verano, de forma que las misas sabatinas son al aire libre, en las cuevas que, si no lo conocéis, os invito a que lo visitéis. Está en la cornisa de Tajo, con lo cual la vista desde la ermita es toda la ciudad de Ronda. Entonces es un sitio donde la veneración en el verano es espectacular. Allí pasa, nuestro origen tiene su residencia de verano y en el invierno. Allí pasa hasta final de agosto. En el Via Lucis de final de agosto sube al pueblo de Ronda, donde se instala en la iglesia mayor y pasa el invierno. La devoción es muy curiosa porque es no solo de Ronda, sino que es la devoción en Ronda que vincula a toda la serranía. De hecho, la vocación es reina de la serranía porque se vincula pues, con los labradores, con la gente que trabajaba en el campo. Entonces, es un poco la vinculación con todos los pueblos de la serranía de Ronda. Y bueno, es una devoción que no se ha perdido nunca y que ahora se está incluso activando y fomentando bastante más que antes. Bien, gracias, Ana Belén. Vamos a seguir. Las redacciones, un día muy brevemente, vamos apurando los tiempos, por favor. Muy brevemente, felicidades de nuevo y gracias por tus palabras, porque ya nos ayudan y a saber más de la historia de las hermandades vinculadas con la Virgen de la Cabeza de la Provincia. Deciros que Archidona 1566 hay constancia de la hermandad, de las primeras, de las 10, 12, que también lo hemos leído, que ya iban para la mujer. No sabemos si
En Alcibolo se le conoce la romería, salvo muy poquita gente, gracias a un foro, que son señoras también de mediana edad, no sé si foro falta, porque tenéis, pues para poder. Pero son las que cuando han ido al santuario dicen, ay, ¿por qué no se le da esto? Sí, se queda todo de muchas palabras, porque sería desproporcional con un pueblo de 6.000 habitantes, tenemos 8 cofradías de pasión, la patrona, la de los barrios, y somos de los mismos para todos, y sabemos todos los cíclicos que es todo esto. Si la gente conociera la romería, si se vinculara más, aquello mejoraría. Bueno, que mejoraría no, sería todavía ya más participativo. Y luego, el último sábado de mayo, la Virgen tiene su propio culto. Deciros que todas son joyas, pero cuando vengan ustedes vais a ver con una joya, la vamos a restaurar por el Instituto Andaluz del Patrimonio, que es una maravilla. Y bueno, hay gente, tenemos ganas, pero convivimos con esa hora que tenemos con las cofradías de la Pasión, que se lo comen todo porque somos más potentes, antes tenemos ya lo de nosotros, lo de la gloria, y convivimos que somos los mismos y que los recursos son muy Qué riqueza devocional, ¿sí? Encierran las cofradías de la Virgen de la Cabeza en nuestra provincia, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Mari Carmen, desde Antequera, ¿qué os ha llevado a formar ese grupo parroquial en Antequera para recuperar su antigua cofradía, si Dios quiere? Bueno, felicitar como a todos, y bueno, voy a ser breve porque Sí, por favor. bueno, pues nuestra devoción parte también muchos grupos de aquí están representados, y de Manu, que Manu no está aquí hoy, pero Manu García es el que hace unos 15 años así nos invita a varias personas a Andújar. Nosotros no sabíamos ni que en Antequera había existido una hermandad, la gente más joven, porque claro, sí es verdad que en el museo hemos visto allí el estandarte, ¿no? Pero nunca se nos había ocurrido pensar que había una filial, que había habido una filial. Entonces, pues nada, llevamos ya muchos años nosotros viviendo por nuestra cuenta, viendo, incluso han hecho muchos de ellos el camino con vosotros, y ya pues nos crea una inquietud de que hay un grupo de un poquito de que somos 8 o así, de que tenemos mucha inquietud con la Virgen, y lo más cercano pues es la hermandad de Málaga, pues nos ponemos en contacto, Manu se hace hermano, luego nos hacemos un medio y otra chica más Antequera. Y desde este año pasado, pues con Antonio Jiménez, que lo tenemos en el Trinitario, que bueno, vosotros lo conocéis porque lo habéis tenido aquí, que es una bellísima persona, pues empieza a ver que tenemos ganas, y entonces lo que nos invita es a hacer un grupo parroquial, que lo tenemos en una reunión y vamos a misa y poco más. Y más adelante, pues, adivinado, espero por la hermandad de Málaga, pues, hacer una imagen y empezar poco a poco, pero ahora mismo lo que tenemos, hombre, tendría mucho que contar de esto y de cómo empezamos ahí a Andújar, pero bueno, eso ya para otra. Mucho ánimo, contar con la hermandad de Málaga, y seguro que si Dios y la Virgen quiere, algún día estaréis peregrinando oficialmente como hermandad de Antequera, y allí estaréis bajo las manos de la hermandad de Málaga. Benito, te voy a acusar de la confianza muy breve, por favor. Algo de Málaga para que Enrique pueda... Primero porque tengo que escuchar, porque me voy a ir apuntando y me da miedo. Yo decido que me he acordado mucho de mi nieto cuando estaba escuchando a Antonio, porque mi nieto siempre dice, hay que ver ese hombre con lo chico que es y lo que salta. O sea, yo no sé si se lo he comentado alguna vez, pero lo digo cuando tenía 4 o 5 años. Yo simplemente estoy emocionado. Vosotros que sabéis que desde la guerrilla fácil estaba haciendo esfuerzos porque formar parte de esta familia, formar parte de esta historia, formar parte de estos 25 años y ver todo lo que mueve la devoción en la provincia de Málaga, las distintas formas. He tenido la oportunidad de participar en esas misas que se hacen en el Tajo. Tengo pendiente por cuestiones de trabajo conocer la fiesta de Barcelona, de Canilla. En Vélez he podido estar últimamente. En Teba también participo cuando puedo. Soy hermano también de la hermandad de Teba, porque es mucho lo que me mueve. Y simplemente daros las gracias a todos por enriquecernos con vuestra devoción y con vuestra
y vuestra forma de hacer las cosas, y descubrir que los orígenes son de un grupo de malagueños, no somos todos malagueños, uno de aquí, nacido de aquí, y otro es nacido de Jaén, pero malagueños en definitiva, que lo que hacemos es lo que tiene que hacer cualquier devoto de la Virgen de la Cabeza, que es dar culto a nuestra madre y propagar su devoción. Y daros las gracias a todos los que estáis ahí, a los que estáis aquí. Y bueno, Benito, yo decía que compartimos un origen común de casi 8 siglos de historia y que desde Andújar se irradió a toda España y nuestra provincia de Málaga. Yo estoy deseando de que Enrique pues, nos diga algo. Enrique, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a la hermandad por invitarme a participar en esta mesa y lo que decía a Antonio. Ya vino a estar el pregón el año 19, que fue para mí una gran satisfacción y honor. Agradecer a Antonio y felicitar por su magnífica conferencia. Excelente, enhorabuena. Y también pues, deciros que las palabras que han dicho de mí son producto de la amistad, nada más. Nadie sabe más que nadie y yo solo sé algo de la devoción a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Lo que sí quiero deciros, que muchas veces, por eso algunas canillas y otros que aparecen, la Virgen de la Cabeza está muy relacionada con la repoblación. Se van los árabes y hay que llevar una devoción a la Virgen, y se lleva a la Virgen de la Cabeza. En Andújar, en la primera. Por eso se va a entender. ¿Por qué una de repoblación? Muy fácil. Los que vienen a repoblar, los cristianos del norte que vienen a repoblar, lo que le habían prometido de la maravilla que era Andújar, después no sería tanta maravilla. Entonces, la idea, y en todos los sitios, la idea es irse de ese sitio. Solución, una aparición de la Virgen. Ya está. Ya hemos asentado en ese lugar unas nuevas personas. Porque ya tienen un motivo para quedarse. Antes no tenían ningún motivo. Por eso el Andújar se entrega en 1225 el castillo, que es lo primero que se entrega, en el 26 salen los árabes y vienen los cristianos. En el 27, la aparición de la Virgen de la Cabeza. Entonces, está claro, y así en muchos sitios vosotros repasad y veréis cómo está relacionado con las repoblaciones de los cristianos. Porque así vuelvo a repetir, es un motivo para quedarse, si no, uno se va, se me han dicho que esto es maravilloso y después resulta que tenemos un clima hostil, que no hay agua, que esto es un desastre, pues me voy. Pero no, ya aparece la Virgen y ya tengo motivo por quedarme. ¿Vamos? Eso es muy importante, ¿no? Deciros simplemente, de Málaga en el último cuarto del siglo XVII, los mercaderes que iban a la romería donde había una feria, la misma Cabra Perdurano, que después se va a partir del martes siguiente a la romería, era también en Andújar, eran los mercaderes de Málaga los que van más a la romería. Y a la difusión en general en toda España van a contribuir no solo estos mercaderes, sino que van a contribuir también a contribuir la transhumancia. Los pastores pasaban en el invierno en la sierra de Andújar, conocían la devoción a la cabeza y la llevaban a su lugar de origen. Pensar que la Virgen de la Cabeza, siglos XVI, XVII y también parte del XVIII, hasta los de Carlos III, que ya ha dicho Antonio, era la gran romería de España, la gran devoción, como ahora puede ser el rocío. No se constituyen en todos lados muchas cofradías del rocío, que probablemente se llama más. Es porque se ha difundido, pero en aquella época, la devoción de la cabeza era importante. Y por eso todo el mundo quería tener en su pueblo la devoción de la cabeza. Pues si hubiese sido la del rocío, seríamos todos rocíos. ¿No? Y la de la Andújar era una cosita ahí pequeña, local, ¿no? Pero eso que lo tendréis muy presente. Y yo quiero felicitar, por supuesto, a todas las cofradías malagueñas que sigáis trabajando, que me ha parecido preciosa vuestra historia, porque como Antonio ha puesto de manifiesto, tenemos una historia. Los 800 años va a ser de todo, no yo es que a veces pienso que las cofradías tienen una idea un poco equivocada. Ellos, la historia de lo que te estoy intentando,
fines del siglo XX pedían que el santuario se declarara monumento histórico nacional. Lo pedían desde el ABC, no valía que lo pedían desde un medio local. Y era porque habían venido a verlo y pasa lo que pase en todos sitios. Que las restauraciones que habían hecho y las reformas fueran de furores. Por lo visto, el camarín estaba lleno de azulejos serbianos. ¿Entiendes? Estamos hablando de los años 20. Entonces, querían poner orden. Claro, vamos a preservar una imagen que tenemos antigua, tenemos del siglo, supongamos que es del siglo XIII, el edificio, etc. Bueno, eso todavía también, ahora tenemos la sala de los votos, pero que no cada X tiempo, y ya está, ¿no? Pero yo lo que quiero aportar en esto y que reflexionemos todos es que la fe, eso está garantizado, la devoción, todo lo religioso, las cofradías, la fe, magnífica. Lo lúdico, igual, es una devoción de gloria, ¿no? El niño va a comer, después, la celebración de tal, ¿no? Pero queda un tercer pilar, en principio, que es la cultura. Yo quiero insistir mucho en que las cofradías tomaran conciencia que además de hacer todo eso de todas las cosas religiosas, comprarle a la Virgen lo mejor del mundo, gastarse en todo, vamos, lo que puede cada uno, ¿no? Me parece magnífico. Pero tenemos que dedicar un poquito a la cultura. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de nuestra historia vamos a conseguir incluso hacer más cofrades, hacer que esa devoción crezca mucho más. Y eso es un pilar fundamental desde mi punto de vista. Creo que debería de todos dedicar, los que tenéis revistas, los que no las tienen, pues hacerle donde incluyan la historia, aunque la historia sea de ayer, aunque la historia sea de 2 días, pero hay que ir creando esa historia, porque cuando llegue el 25 años, estos señores de Málaga no tenían historia, como cofradía, tenían unos orígenes, lo que hemos contado ya y que se puede hacer. Pero ahora ya tenemos una historia de 25 años, y dentro vendremos 50 aniversarios, y entonces ya tendremos 50. Todo eso hay que valorar y darlo a conocer a la gente, que no es solo ir a rezar, porque la gente anda a conocer en los tiempos tan difíciles que vivimos para la religión, la gente no se engancha por la religión, sino que la engancha por la cultura. Y no es lo mismo ir a la romería de X, que no sabemos qué es, que ir a la gran romería de la cabeza, donde han escrito todos los escritores famosos del siglo de oro, donde tenemos un montón de libros de Andújar. ¿Cuántas devociones? ¿Cuánta gente, cuántas romerías tienen o devociones tienen lo que nosotros tenemos? Seguro que muy pocas. Tenemos libros desde el siglo XVII, XVIII, XIX, por supuesto, el XX y el XXI. Tenemos un montón. Tenemos iconografía, ya vemos, del siglo XVII. Tenemos una riqueza cultural. Y otra cosa, nuestro currículum no lo tenemos que maquillar con historias como es la más antigua de España, es la más antigua de Andalucía. Vamos a ver. Nosotros no sabemos cuándo empieza la devoción a la cabeza. No sabemos cuándo empieza, no. Cuando empieza la romería, no tenemos fecha. Si yo no supiera en qué año nací, ustedes me echarían los años que quieran. Yo me consideraría que tengo los años que quieran. Soy el más antiguo de todos ustedes. No, si yo no tengo historia, si yo no sé cuándo nací, ¿cómo te verificar el antiguo? Eso es maquillar nuestra devoción. Tenemos que ser los más de nada. Una de las más antiguas romerías. Y ahí están los libros para decir. Entonces, eso que nos parece muy bonito y que me digan, hombre, eso por todos los medios de comunicación y que digan que la mía es la más antigua, eso es una maravilla. Porque con eso lo que hace es que el resto del currículum de la devoción se da papel mojado cuando alguien lo descubre. Yo hablé con la cofradía en Zamora, capital, de la Virgen de la Concha. Casos tienen documentado. Y ellos se reían, porque hoy ya se ve todo por la televisión, ¿no? Estar en Zamora es como si estuviéramos aquí ahora mismo. No es que allí no lo van a ver y no se van a enterar. Se reían de que nosotros dijéramos que éramos la romería más antigua de España. ¿Por qué? Pues no tenemos fecha. No tenemos fecha nosotros. Somos una de las más antiguas, es verdad. Y así todo.
romería siempre son fiestas primas donde es muy fácil introducir cualquier otro elemento y estamos expuestos a todo, igual que nosotros exportamos nuestras costumbres a otras ciudades que copian otras romerías, ¿no? Entonces, evitar que al menos, si introducimos elementos nuevos, al menos no desaparezcan los antiguos, porque estamos perdiendo nuestra señal de identidad. Y eso lo tenemos que mantener. Si en Andújar está la jamuca, que era la silla de viaje donde las mujeres iban a cualquier punto de España, eso era la romería, sí, era la silla de viaje. Por lo menos documentada en el siglo XVI con el escritor Mateo Valero. Eso ha perdurado hasta ahora. Entonces es una señal que tenemos que eso, las grandes banderas, que también, porque si veis, nuestra romería es una de las romerías donde se congregan más banderas de gran tamaño, y eran más grandes en siglos pasados, ¿no? Entonces, tratar de mantener esos hitos de barco, la cañadura, todos esos elementos, el estelar, el estelar, vamos a ver. Lo típico de Andújar sería la medida. Ahora están haciendo medidas, pero le están llamando estelar. La cinta, que es doble de ancho, que el estelar se llama medida, porque se supone que esa sería la medida de la vida. Entonces, a mí me han dicho ya los que venden allí en Andújar que los estelares están desapareciendo y siendo sustituidos por medidas. Pero todo el mundo le llama medida, porque la estelar es común a cualquier romería. Cualquier romería que vamos, podemos tener un estelar. Es un recuerdo. En cambio, las medidas se supone que es la medida de la vida. Algunos tendrán también medidas. Pero lo nuestro es la medida. Entonces, vamos a intentar que no desaparezca y que, o por lo menos que no le cambie. Bueno, todo esto. Como vemos, nosotros tenemos una gran devoción y ya lo hemos puesto en manifiesto. Antonio, que individualmente tenemos que luchar por difundir nuestra historia, la común y la particular. Dejarla por escrito, invitar a que la gente escriba e investigue sobre nuestra devoción. Eso es fundamental. Y creo que es un pilar que tenéis que cuidar todas las cofradías para el bien común de la devoción. Entonces, yo os invito a que nos dejemos de hablar de que somos la más antigua, ni la más guapa, ni la más no sé qué de España, y hablemos con propiedad para evitar que ese gran currículum que tenemos, pues la gente no se lo cree. Porque si nos oyen decir este tema y después le dicen, no, es que de Cervantes es Lope de Vega, entonces quien no tenga cultura y no sepa nada ni de Cervantes ni de Lope de Vega, con relación a la romería vieja. Es mentira. Esto es como la más antigua de esto. No, por favor. Y cada uno en su pueblo defendamos. ¿Tú un grupo parroquial? Pues cuando has empezado, ahí empieza tu segunda historia, tu segunda parte de la historia, que heredera de esos que habían constituido. Tú recobras esa historia que tenías antequera y la sumas a lo tuyo. ¿Comprendes? Entonces, tú tienes que avalar, o sea, para constituir una cofradía y implicar a muchas personas, como los resultados de todo eso, te tienes que contar la historia de antequera. Y la historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Porque eso no salió así por arte de magia en antequera, sino que quedó de otro sitio. Y esa historia que hemos hablado es la historia también tuya. Y así creo que todo lo demás, ¿no? Yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, espero no haber sido muy pesado. Muchas gracias. Gracias, Enrique. En definitiva, tenemos que conocer lo que queremos y ponerlo en valor. Con orgullo, a veces estamos como acomplejados, como si fuéramos de segunda división. No es como el que es del Málaga, estaremos en segunda, pero somos malaguistas, porque aquí somos devotos de la Virgen de la Cabeza 100%. Pero tenemos que conocer lo que queremos, ponerlo en valor, vivirlo con orgullo.
banderas enormes, los pitos de barro, la caña dulce de Vélez Málaga que iba a la romería, desde siempre. Yo he conocido a un hombre de Vélez Málaga que en los años 80 iba todos los años a vender caña dulce a la romería. Entonces, creo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de quiénes somos y desde la ignorancia no ponernos atribuciones, no maquillar ese currículum, como decía Enrique, porque si no lo que estaremos es falseándolo y nadie nos creerá. Y podemos sencillamente, desde la humildad más absoluta, porque si algún signo común de todos los romeros de la cabeza es la humildad, eso creedme que es así, pero sencillamente sentirnos orgullosos de lo que hemos recibido y seguir viviéndolo desde la fe, pues con enorme devoción hacia la vida. Vamos muy mal de tiempo, yo quisiera pues sencillamente pedirle a los miembros que si quieren aportar alguna cuestión más, que qué podemos hacer un poco. Yo creo que hoy hemos aportado de verdad un granito de arena muy importante. No quiero que nos vayamos de aquí, hoy, sin dar las gracias a todos los miembros. Sin duda habéis aportado eso, conocimiento. Entre todos estamos divulgando y dando a conocer nuestra vocación en Málaga y su provincia, cómo vivimos nuestra fe desde la diversidad, que nos enriquece a todos y que nadie tiene que renunciar a nada de lo que vive en su pueblo, claro que no, pero compartamos todos, estemos unidos, que seremos más fuertes para vivir, para dar a conocer, para seguir expandiendo y difundiendo a todos los demás esa fe y esa devoción que sentimos a la Señora de la Cabeza y a su divino Hijo. Y que lo pongamos en valor esa importancia histórica, que ahí sí que estoy convencido que somos los primeros, de verdad, ahí sí, y que cada día pues, que sea más conocida y más querida. Gracias a todos y yo daría 30 segundos, un minuto de oro para finalizar a cada uno. Paco. Una cosa sola. Acabas de pronunciar una palabra, humildad. Esa es la que podemos trabajar, la que nosotros hemos recibido. Cosa más humilde, más sencilla y más bonita que lo que hemos hecho en estos 25 años es humildad. Yo me quedo con una palabra que lo que tiene que hacer, dar gracias por vuestro cuarto de siglo, gracias a todos los participantes, porque tenemos el denominador común de ella y que a veces das gracias. Yo estoy convencida de que juntos somos más y tenemos más fuerza y vamos a llegar más lejos a todo lo que queramos hacer, por lo cual la palabra hermandad aquí es fundamental. Fernando. El sacerdote esta mañana lo decía en la misa, tenemos que desvestirnos de esa capa para tener el centro, para dar gracias a Dios. Entonces, pues, hoy me voy con la satisfacción de que tenemos, aparte de que tenemos algo en común que es la Madre de Dios, pero tenemos una historia que al final se repite en distintos sitios y distintas épocas que nos une a todos la Virgen de la Cabeza. Simplemente por agradecer a la hermandad, que hay otros 500 años más, me podemos ver mejor. y que la hermandad de Vélez Málaga pues también se abre con su diferencia y su concepto distinto de la Virgen de la Cabeza, también se abre a todos los romeros de la Virgen de la Cabeza, que nosotros es el último sábado del mes de abril, pero hay años, con la coincidencia de Semana Santa, lo pasamos al 1 de mayo. O sea, que estáis todos invitados a vivir también la Virgen de la Cabeza. Aureliano. Yo tengo que decir que esta congregación que viene a Canilla de Trinitario traía una morenita, pero las turbulencias de la República desapareció la que más. Y los vecinos de Canilla fueron a Lucena y hicieron una Virgen de la Cabeza que me parece, además de Nuestra Señora de la Sede. Quiero decir, cuando que en Canilla no vaya a ver una morenita, vaya a ver una Virgen igual. Y eso es nuestra devoción. Habría que hablar mucho de la iconografía de la Virgen en otro momento, por supuesto. Da mucho que hablar. Maricarmen. Da mucho que hablar. Sería una conferencia aparte entera. Sí. Dar las gracias porque la Virgen ha puesto la hermandad de Málaga en el camino de Antequera, si no hubiera sido así. No creo que esto hubiera salido, ¿vale?
Benito, yo no sé que cierre el pique, Sí, por supuesto. la avenida Benito. Lo único que quiero dar, a modo de despedida por parte de la Hermandad de Málaga, es daros las gracias a todos los que habéis hecho posible el empeño en que sea que raye la reflexión hacia la raya. Me siento, como he dicho antes, muy satisfecho de formar parte de esta historia y de que de una forma o de otra, pues no lo que podamos argumentar, sino nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma del día a día, nuestra forma de trabajo, pues nos vaya contagiando unos a otros, vayamos aprendiendo unos de otros, y lo más importante de todo, que estemos siempre unidos bajo el manto de nuestra bendita Madre, Santísima Virgen de la Cabeza, tenga la forma iconográfica que tenga, porque aquí es la vida. Así es. Yo quiero terminar diciendo que la fe y la cultura se necesitan. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a España, se reunió con los investigadores del Consejo de Estudiosos, todo el mundo del Consejo Superior de Investigación Científica. Y él le dirigió unas palabras donde venía a decir la necesidad que tenía la fe de la cultura igual que la cultura de la fe, ¿no? Y eso creo que debe también de prevalecer entre nosotros. No lo olvidéis, que siempre que podáis hacer algo con la cultura, que a la larga o a largo plazo, a medio plazo, repercutirá mucho en todos vuestros cofrades, gente que no son se harán,